Buenas. Lo primero de todo, perdón por el vídeo en vertical, pero es formato TikTok, entonces para poder hacer luego vídeos chiquititos y subirlos, pues vais a tener que sufrir un formato en vertical. Tutorial este se va a dividir en varios puntos. Lo primero sería qué tipo de tela o para qué vas a utilizar un ojal hecho a mano. Cómo abrir el agujero, cómo abrir el ojal, la preparación del ojal antes de hacer el ojal per se y luego el hacer el ojal. De dos maneras, o en puntada continua o puntada seda, no sé cómo le llaman. Y luego haría un tutorial para puntada de colchonero que da muchísima más fuerza al ojal. Bueno, ya lo iré diciendo. Y eso. Y luego hay una última parte en la que doy algunas técnicas que utilizo cuando vas a hacer un ojal en una tela que es más dura o en varias capas de tela, como en un corsé que puede llegar a tener hasta 4 o 6 capas de tela, o cuando vas a utilizar un hilo bastante gordito, un hilo tipo encerado o lo que sea para hacer ojales, yo que sé, para tiendas o para una jaqueta de armar o lo que sea. Entonces va a haber diferencias, no va a ser lo mismo un ojalito chiquitito para cualquier mierdecilla que necesites que un ojalote para una jaqueta de armar o para una tienda, ¿sabes? Así que bueno, ya está, eso es lo que voy a cubrir. Lo primero que vas a tener que hacer es elegir qué tipo de distribución de ojales vas a utilizar en la prenda para distintos tipos de cierre y cuántos ojales vamos a meter por lado. Esto influirá en la distribución y colocación de tus ojales. Una vez hayas hecho esto, márcalos con un alfiler o con un boli. Da igual que utilices para marcarlos porque al final la marca desaparecerá una vez hayas hecho el ojal. Una vez estén marcados dónde van a ir los ojales, lo que sí que os digo es no utilicéis un sacabocados como el de la imagen para abrir el ojal. Si utilizáis un sacabocados vais a romper la fibra y el ojal va a perder fuerza con el tiempo. Especialmente si vais a utilizar ojales metálicos, ojetes metálicos. Yo por ejemplo en este corsé he tenido un problema grande y es que los ojetes se están saliendo de los ojales al haber abierto el agujero con un sacabocados y la tela ceder. Ahora pues los ojales se salen. Entonces no seáis como Irene, no cortéis los ojales con un sacabocado. Para poder hacer el ojal en condiciones, lo que se recomienda es dilatar la fibra sin romperla para que siga manteniendo esa fuerza. Lo que se utiliza es un punzón de sastre o, como podéis ver aquí, agujas o lo que sea, un boli. Básicamente lo que vas a hacer va a ser abrir un pequeño agujero en la tela. Esta aguja no va a romper la fibra, la va a empujar hacia los lados y va a dilatar la fibra, con lo cual la estabilidad y la fuerza de la fibra per se va a mantener. Esta aguja, por ejemplo, es bastante pequeña, con lo cual, a no ser que quieras hacer el ojal para pinipón, pues lo que terminas haciendo es en ese agujerito lo vas abriendo utilizando cada vez un diámetro más grueso. Aquí pues voy saltando de una aguja a otra hasta que al final pues le puedo meter el boli. No hace falta tener cosas muy, muy esotéricas para poder abrir los ojales. Con que tengas una aguja y un lápiz o lo que sea, eso, lo único que si utilizas un lápiz ten cuidado en no manchar la tela. Una vez has abierto el ojal lo suficientemente grande, como dije antes, intenta abrirlo un poquito más de lo que necesitas, pero por poquito me refiero poquito. Vamos a tener que dar unas puntadas de estabilización. Esto se hace con una puntada continua, una serie de puntadas alrededor del ojal per se, dándote un poquito de margen. Generalmente me voy a dar un margen de un par de milímetros desde el agujero, porque esta puntada va a tener que incorporarse dentro de la puntada que va a formar el ojal per se. Entonces nada, se hace una puntada continua, como podéis ver en el vídeo, a un par de milímetros de la apertura, y esto lo que va a servir va a ser para dar estabilidad al ojal y va a evitar también que la tela se deshilache una vez esté hecho. Va a ser una especie de punto de anclaje para las puntadas que vamos a dar para crear el ojal al final. Una vez hemos hecho nuestra puntada de estabilización,
voy a explicar dos tipos de ojales. El primero es con una puntada sencilla y la segunda es con una puntada de colchonero. La diferencia entre puntada sencilla y puntada de colchonero, la de colchonero es más compleja, pero también va a dar mayor estabilidad y da muchísima más fuerza. Si vais a utilizar el ojal para corsetería o para algo que tenga bastante roce y bastante trabajo, recomendaría la puntada en colchonero. Para la puntada sencilla, básicamente es eso, es como podéis ver en el vídeo, se mete la aguja por dentro del ojal, por la parte de atrás de la tela, se saca por la parte de delante de la tela y vas dando las puntadas una al lado de la otra en el sentido del ojal, así pues hasta que te aburres. Los ojales son un trabajo, no es difícil, pero se llevan su tiempo, así que son un trabajo de paciencia. Asegúrate, eso sí, que cada vez que saques la aguja por la parte de adelante, el hilo de estabilización se quede recogido dentro de la puntada. ¿Veis? Como podéis ver, la aguja siempre va a salir por fuera del hilo de estabilización, con lo cual ese hilo crea una especie como de anillo de fuerza que va a mantener el ojal y va a evitar que la tela se deshilache. Otra cosita también que mencionar, aquí estoy utilizando un hilo rojo en una tela azul para que se vea, pero utilizad el hilo que queráis con vuestra tela. Se puede hacer dos cosas, o como en la primera foto del principio del vídeo, un hilo que contraste con la tela que vais a utilizar para que se vea, o si queréis que sea un poquito más discretito, pues utilizáis un hilo que sea del mismo color que la tela. Según vayáis cosiendo, utiliza otra vez tu punzón o tu boli y abre de nuevo el agujero. El agujero siempre va a intentar cerrarse y vas a tener siempre que estar intentándolo abrir. Y aquí podéis ver el ojal acabado. Como veis, hay mucha de la tela original que se ve dentro del ojal, es porque no le he dado suficientes puntadas. Básicamente no me ha importado el tener un acabado bonito. ¿Cómo se puede solucionar? Pues básicamente le das otra vuelta al ojal completo con el cuidado de que cada puntada que des vaya a cubrir cualquier espacio que quede de tela visible. Cuando se termine el ojal completo con toda la tela de abajo visible cubierta, va a quedar un ojal que da como sensación como de seda, como de terciopelo. La verdad es que son bastante bonitos y son de los ojales técnicamente más fáciles de hacer. En algún momento ocurrirá que te quedes sin hilo, lo único que haces es pasar la aguja a la parte de atrás de la tela y utilizas el mismo bordado del ojal para esconder el hilo. Entonces coges un par de puntadas, como podéis ver aquí en borroso, sacáis la aguja y tiráis y cortáis. No va a hacer falta hacer nudo porque esas mismas puntadas van a sujetar el hilo en su sitio y va a evitar que se salga. Cuando tengáis vuestro nuevo hilo con un nudito en el final, pues seguís haciendo lo mismo de siempre. El nudo, aseguraros que quede por la parte que no se va a ver. Y una vez acabado, pues podéis ver la diferencia tan grande de estética que tenía con comparación al ojal anterior. Ahora se ve todo mucho más bonito, la incidencia de la luz en el hilo, es por eso por la que le llaman la puntada en seda en inglés, y queda bastante bonito. Para acabar la puntada, igual que cuando se nos acabó el hilo, pasamos el hilo a la parte de atrás de la tela y ahora dentro de cámara y en enfocado metemos la aguja por los hilos que ya tenemos del mismo bordado, damos una o dos puntadas para que se quede todo bien guardadito y luego es solo cortar el hilo. Para nuestro ojal en puntada de colchonero procedemos igualmente. Lo primero será abrir el agujero. Aquí estoy utilizando un tipo diferente de aguja y luego mi boli. Aquí sí que te recomiendo que date un poquito de espacio porque se va a perder diámetro. Una vez se haya abierto el agujero, procederemos otra vez a estabilizar el ojal con una puntada continua y seguiremos con la puntada de punto de colchonero. Para dar una puntada de colchonero en un ojal vamos a hacer al contrario que con el otro. Pinchamos fuera y sacamos la aguja por dentro del ojal y ahora se pasa la aguja por el
círculo por el loop que nos queda de hilo, tensando el hilo hacia la parte interna del ojal. Esto va a hacer que se cree un pequeño nudito en la parte interna del ojal. En la siguiente puntada lo que haremos será pinchar desde fuera hacia dentro del ojal y pasaremos el hilo por debajo de la aguja. Esto seguirá creando el nudito que nos va a dar la fuerza al ojal. Y continuamos desde fuera hacia adentro y pasamos el hilo. Desde fuera hacia adentro y pasamos el hilo. Para ganar un poco de tiempo, lo que se puede hacer es, una vez ha salido la aguja, en vez de pasar el hilo por debajo de la aguja, directamente mete la aguja en el loop que te crea el hilo. El efecto que vas a conseguir es el mismo. Siempre acuérdate de tensar el hilo hacia el centro del ojal. Y sigue abriendo el ojal cada pocas puntadas. Aquí podemos ver el ojal acabado a medias. La parte inferior está con una puntada mucho más densa que la parte superior. Esto es solo una muestra para que veáis la diferencia entre los dos tipos de puntadas y cuánto trabajo va a llevar la una o la otra. Un ojal va a ser funcional con pocas puntadas, ahora va a quedar más feo. Si el hilo que estás usando es del mismo color que la tela, tampoco va a ser tan obvio. Y definitivamente, si quieres fuerza estructural en el ojal, lo mejor que puedes hacer es puntadas densas. Aquí, por ejemplo, podéis ver el nudito del que estoy hablando que queda por dentro del ojal en comparación con, por ejemplo, el ojal que hemos hecho antes. Este nudito que hay ahí dentro va a darle mucha fuerza y estabilidad al ojal y va a aguantar mucho más trabajo, tensión, etc. Es un ojal mucho más fuerte, es un ojal mucho más denso y es un ojal que va a resistir muchísimo más que el otro. Es un ojal bastante bonito, eso sí, se lleva bastante tiempo. Y nada más, espero que haya sido de ayuda y si tenéis alguna duda o lo que sea, pues preguntarme por Facebook. Venga, un besito, nos vemos.